Me entretuve de tanta mediocridad ordenando mis colecciones nacientes, ayudado por Messer Pandolfo, que puntualizaba cualquier influencia de Virgilio, sin vacilar ante la evidencia anacrónica, y por Silvio de Narni, que interrumpía sus cálculos horoscópicos para adentrarse en las zonas de una arqueología improvisada. Estudié la armadura que me había regalado mi abuela, los vasos, las urnas, el espejo, los peines y las figurillas de terracota halladas en las tumbas de Bomarzo, las medallas y los camafeos que en Roma había adquirido y que seguían enviándome los anticuarios excavadores. Era feliz entre estos objetos que me apartaban de la realidad. Mientras los alzaba y hacía girar entre los dedos, Porcia nos rondaba. Quizás, de ser cierta la presunción de que Silvio carecía de poderes mágicos, la muchacha se había enamorado de mi secretario sin ninguna intervención secreta. A pesar de su fealdad y del espectáculo de aquel amor, acentuaba mi melancolía, porque me mostraba hasta que hasta un él, sin gracia, sin dientes, era capaz de provocar el cariño de una mujer hermosa, en tanto que yo, que poseía cuanto me rodeaba, me movía entre las perplejidades de la inseguridad. Con diversiones tan humildes, ocupaba mis horas como si nada más me interesase, disfrazaba mi angustia tras la máscara de las preocupaciones económicas y artísticas, analizando impuestos y limpiando medallas, cuando en verdad no hacía más que aguardar dos cosas, las cartas de Julia y las noticias de Marvale. Las primeras continuaron viniendo, espaciadas, incoloras. Del segundo supe que guerreaba junto a Valerio Orsini en los muros de Florencia. En agosto Baglioni fue dueño de la ciudad Medicia y la señoría ordenó cesar el fuego. En diciembre murió Baglioni, de Judas, y se rompió su sueño de ser duque de esa misma Florencia que había traicionado. En cambio lo fue, como se preveía, Alejandro de Médicis, quien regresó al año siguiente al palacio de la Vía Larga, y nadie dudó ya de la paternidad de Clemente VII. Pero Maherbale seguía vivo, probablemente tramando contra mí, y las promesas que semana a semana me reiteraba Silvio me dejaban indiferente. Mi hermano volvió a Venecia, con Valerio Orsini. Contaba que se había enriquecido, que su traje relampagueaba de piedras preciosas. Por oposición a esa imagen y para marcar una índole austera que no existía, adopté la costumbre de vestirme de campesino, como Petrarca en Vauclés, y de cultivar un huerto. Un solo perro y dos criados me acompañaban como al poeta, así como él se vanagloriaba del ejemplar de Homero que desde Grecia le habían mandado. Pensé reducir mi orgullo a los objetos de hierro verdoso que desenterraba en las tumbas etruscas, que me hablaban de un pasado bello y extraño. Reanudé con Messer Pandolfo la traducción del poema de Lucrecio sobre la naturaleza, poco conocido entonces. Planeaba partir para Roma, harto de debatirme con hembras locas y arrancar ortigas, cuando nos enteramos por un mensajero de Orso de que Maherbale había sido malherido en la Serenísima, al cruzar un puente. Días después aparecieron en Bomarzo el propio Orso y Mateo, con tres primos más, Arrigo el condottiero, León, destinado a ser en breve el miembro más acaudalado de nuestra casa, y Guido de la Corvara, hijo de una hermana de mi padre. Venían probablemente a cobrar el precio de su perfidia, pues a ninguno otro podía achacarse el atentado. Algo me insinuó en ese sentido Silvio de Narni, y le grité que saldara con ellos lo que fuese, pero que les comunicara que si se atrevían a mentarlo delante de mí los haría arrojar del castillo. De cualquier modo, Maherbale no había muerto. Yacía retorciéndose de dolor en la pompa de un palacio de Venecia. Valerio cuidaba de él, y lo visitaba el aretino. Mis parientes reanudaron las prácticas del tiempo del Girolamo, atronando con su bulla nuestros salones. Los dejé de fogarse. Me solicitaron que los autorizara a hacer venir algunas amigas y accedí. Quería emborracharme y olvidarme de mí mismo. Cuando llegaron las mujeres, Porcia, Silvio y Juan Bautista se sumaron a las fiestas que se alargaban del crepúsculo al amanecer. Un día el conde de la Corvara me anunció que me reservaba una sorpresa, y esa tarde Pantasilea entró en el patio del castillo, riendo, rodeada de esclavos y de bultos. Las alas resonaron con los ladridos de su can maltés, y los gatos blancos huyeron a esconderse. Traían sus pavos reales en grandes cestos. Dispuse que los mataran inmediatamente y le regalé en trueque un collar de perlas. Los ahorcados pavones colgaron de un árbol en el jardín, como dos de aquellos mantos de vívido tornasol que los mercaderes venecianos compraban en las caravanas del extremo oriente. Pantasilea lloró, besó las perlas lunares, me abrazó y me rogó que expulsara de la memoria los episodios que oscurecían nuestra amistad. Nada me importaba ya, de modo que no tuve inconveniente en prometer cuanto exigía. Me entregué tristemente al desenfreno.
En Recanati había descubierto que mi padre se parecía a mí, y ahora descubría que yo, en ciertos aspectos, me parecía a mi padre. Era como si misteriosamente nos mudáramos el uno en el otro, lo mismo que antaño el cardenal Orsini. Mi abuela se asomaba a veces apoyada en dos bastones a espiar nuestras orgías. Detrás se empinaban las cabezas curiosas de sus damas de honor. Suspiraba. ¿Qué piensas hacer, Vicino? Me preguntó una mañana en que la encontré en el jardín. No lo sé. ¿Piensas quedarte aquí siempre? ¿Y Julia? Poco después despedí a mis primos y a Pantasilea. Decidí que Silvio y Juan Bautista me acompañaran hasta Venecia, donde Lorenzo Lotto pintaría mi retrato. Me hubiera sido fácil obtener que el artista, que se desplazaba constantemente y que sufría por la escasez de dinero, descendiera hasta Bomarzo, pero preferí emprender el viaje y alejarme de un sitio que, queriéndolo yo tanto, obraba ahora sobre mí como si me enervara, como si me royera por dentro con dientes muy sutiles. Además, en Venecia sabría cómo actuar definitivamente frente a Maherbale. Luego tendría que ocuparme de mi boda. La imagen de Julia Farnese volvió a resplandecer como un incenciario balanceado. Paz, y que me amaran. He ahí lo que yo pedía. Era mucho pedir, era pedir todo. ¿Qué daría a cambio? Podía cambiar una sarta de perlas por unos pavos reales muertos, cuyos cadáveres mandé transportar a leguas de Bomarzo para que los quemaran donde no nos alcanzaría su siniestro influjo, pero por el amor de Julia y por la calma que anhelaba mi espíritu, nada tenía que dar. Levanté mis manos hermosas en la soledad de mi cámara y las vi vacías y transparentes, débiles, inútiles. Viajamos hasta Ancona a caballo. Allí nos embarcaríamos para seguir a Venecia. El otoño doraba, herrumbraba los caminos. Galopábamos en una nube de polvo y de follajes esparcidos, despojados, crujientes, como si el viento nos barriera hacia el Adriático con las hojas mustias. A lo largo de la ruta, en las posadas, improvisadores que rimaban con cualquier motivo me sacaron unas monedas, cantando las glorias de los Orsini, al informarse de que ante ellos se encontraba el duque de Bomarzo. Como no conocían exactamente esas proezas y embarullaban los personajes históricos con los fantásticos, echaban mano a los héroes griegos y de los paladines de los viejos romances para suplir su ignorancia. Los osos familiares aparecían constantemente en sus cadencias, guerreando, abalanzándose, resoplando, destruyendo enemigos inseparables de mis antecesores, como los dioses del Olimpo, de los jefes homéricos. Aquellas presencias reconfortantes no apaciguaron el malestar que me acompañó desde la partida y que fue en aumento a medida que avanzábamos. En Ancona sentí fiebre y el cuerpo se me empezó a vetar de manchas sospechosas. Pensé que me había llegado el turno de sufrir el mal que inspiró a Sílfidis de Fracastoro y que roía a Pierluigi Farnese como a tantos pasionales sin freno, y temblé al recordar su cara lívida, cubierta de tumores y de emplastos. Quizás yo se lo debiera a Pantasilea o a algunas de las amigas de mis primos. Numerosos aprendices de Esculapio me ofrecieron entonces sus servicios, que rechacé prudentemente. Me iría a atender en Venecia. Los remedios podían ser más agresivos que el estrago. Los estudiantes invadían las tabernas, llenaban las mesas, sus morrales atiborrados de manuscritos, de frascos, de ungüentos. Andaban con ellos curanderos que pregonaban sus prodigios en los mercados, vendedores de elixires, sacamuelas y mendigos. Algunos escoltaban en sus peregrinaciones a maestros de misteriosa ilustración. Se ganaban el pan cantando, dibujando horóscopos, examinando las llagas de gentes y animales, ofreciendo filtros conjurando a Satán, robando. Les vestían a las criadas y se mofaban de la gravedad de los comerciantes y de los burgueses. Representaban pantomimas, fingiendo ser princesas o ciegos, o el dios Apolo. Sus risas y sus guitarras alegraban los figones. Les oí mentar a Paracelso por primera vez en Ancona. Silvio y Juan Bautista me habían arropado en una silla junto a la chimenea del hostal, pues prefería la varaunda del comedero al sofoco de una habitación donde batallaban las pulgas. 10 o 12 muchachones andrajosos disputaban alrededor de los jarros de vino. El día anterior había habido una riña en el puerto y a un hombre le cortaron una oreja que un barbero pegó con argamasa. Como era presumible, la oreja volvió a caer y los estudiantes discutían sobre la terapéutica con ademanes violentos, macarrónicos, latines y palabrotas. De tanto en tanto se me acercaban trayendo los sombreros grasientos en las manos y el fuego en los ojos para solicitar mi opinión, como si por el hecho de ser quien era y de haber tenido por Dominia Valerianus pudiera resolver sus conflictos, pero yo los escuchaba amodorrado, en silencio. Además, no sabía ni jota de esos asuntos. Por un lado, se alborotaban los avicenistas, los que juzgaban que toda la ciencia procedía de los árabes.
Por el otro despotricaban los neogalenistas y los neohipocráticos. Había también quienes pensaban que fuera de Aristóteles no existía conocimiento alguno y quienes le oponían los conceptos platónicos. Como su dominio de los temas era muy superficial, a cada instante se enredaban en contradicciones. Los aristotélicos se habían asomado fugazmente a la Universidad de Padua y los platónicos a la de Ferrara. Estos últimos debían ser en su mayoría alemanes, costaba comprenderlos, pues los vínculos de la casa de este con el emperador facilitaban la permanencia de los teutones en su territorio. Los arabistas estaban pasados de moda, mientras que la corriente general impulsaba a mirar con desdén los adelantos posteriores, a Galeno. Solo unas pocas voces se levantaron en el bullicio contra aquel a quien sus admiradores apodaban Paradoxopeo, el hacedor de milagros. Los vocablos insólitos y las invectivas se confundían en mi mente. Huraño, quejoso, sorbía yo una poción que me había preparado Silvio. Súbitamente el nombre de Paracelso saltó en el tumulto y se enardeció el debate. Un asno que no enseña en latín sino en tudesco bárbaro no merece que se le considere, decretó uno. Los asnos son quienes se le oponen, retrucó otro. El mismo llamó a los médicos asnos probados, borrachines, fulleros y cornutes. Varios médicos cornutes he tratado. Yo contribuí a que lo fueran. Y sin embargo se titula doctor, Teofrasto, doctor en ambas medicinas y en la Sagrada Escritura. Y no es ni médico, es médico. No lo es. Se designa a sí mismo monarca de la medicina y pone a cuantos la practican detrás de su majestad. Dice que los médicos restantes de la enorme tierra quedarán olvidados en un rincón oculto, donde orinarán los perros. Ni Paracelso es médico, ni lo es tampoco su padre, que en la posada de Ensign lava las úlceras de los pies de los peregrinos que van al santuario de Nuestra Señora Negra. Es apenas cirujano. Un médico no coloca vendajes ni realiza operaciones. Eso queda para los barberos, y él, como un barbero, hunde en la carne el cuchillo. Yo soy barbero, y a mucha honra. Se titula médico químico, lo cual nada significa. Anda sucio, pintarrajeado de hollín, como si trabajara en una herrería, y se emborracha con los cocheros, con las comadronas y con las putas, como yo, y a mucha honra, como nosotros. Pero desprecia a las mujeres, parece que nunca tuvo trato con ellas. Es un eunuco lampiño y raquítico. Lo siento por Paracelsus, se pierde lo mejor, la sal de este pobre mundo. El muy imbécil desdeña la influencia de los astros, pero en Viena aprendió a determinar el destino por las constelaciones. Dice que los médicos se limitan a estudiar el horóscopo del enfermo y a determinar la hora propicia de su intervención y que la tarea científica incumbe al barbero. Es un imbécil. Asegura que el curso de Saturno no alarga ni acorta la vida de un hombre, pero ni administra un purgante ni aplica una sangría cuando la luna no está en la posición adecuada. ¿En qué quedamos? Aristóteles, gritó Silvio de Narni, declara que este mundo está ligado necesariamente a los movimientos del mundo superior. Todo poder en nuestro mundo se gobierna por esos movimientos. Los aristotélicos rompieron a aplaudir. Paracelso no cree en los libros. En los libros. En Basilea quemó hace 4 años los textos de Avicena y de Galeno. Hereje. Sostiene que los libros donde se alcanza la sabiduría son los cuerpos de los enfermos y que hay que centrar el estudio en el lecho del atacado y se opone a la disección. Proclama que los médicos no han tratado jamás la verdadera anatomía, que es la del cuerpo humano, vivo, no la del muerto. Si deseáis hacer anatomía de la salud y de la enfermedad, necesitáis un cuerpo vivo. Eso es lo que dice. Carnicero, verdugo. Pero ha sanado a la madre del rey de Dinamarca. Mentira. Y a 18 príncipes, y a la abadesa de Sinsilla. Mentira, mentira. Mostró su impotencia ante el margrave de Baden. Ninguna universidad le basta. Lo han arrojado de todas. Yo lo conocí en la de Montpellier, yo en la de Nuremberg, yo en la Sorbona, y jura que en las escuelas alemanas no se aprende tanto como en la feria de Frankfurt. Tiene razón. Cállate, idiota, no sabe nada de nada. Yo estaba en Nuremberg cuando se negó a aceptar un debate con los doctores. Yo estaba en Basilea cuando no se atrevió a enfrentar un coloquio público con Vandelinus Hock, que ya lo había derrotado en Estrasburgo. En cambio, yo estaba en Nuremberg cuando curó de bubas a 9 enfermos del mal francés en el hospital de los leprosos. Una maravilla. Receta el mercurio en jugos y hierbas. Interesante. Imposible. Es un genio. Un ignorante, un juntador de hierbas que recorría los Alpes con su padre, hablando con los pastores y buscando hinojo y tomillo, adormidera, menta y planta de San Juan.